Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde la hora donde se encuentren viendo este nuevo contenido. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es el Data Protection o la protección de datos en Defender for Office 365. Bien, es importante mencionar aquí lo siguiente, que el principal objetivo de esta sesión tiene que ver básicamente con dos cosas. Primero es lo que tiene que ver con los datos en sí, en proteger los datos, cómo la organización nos puede ayudar a proteger nuestros datos o los datos de la misma organización, y bien la otra parte que no es menor y también importante, en cómo protegemos lo que es la propiedad intelectual. Basado en esos dos puntos, protección de esos dos puntos, es lo que de buena forma vendría a ser el principal o la principal razón de lo que tiene que ver con este contenido del día de hoy. Es decir, cómo protegemos estos principales activos de la empresa como tal, entendiéndose que hoy en día los accesos los hacemos desde muchos dispositivos y desde cualquier lugar. Pues bien, para eso lo que nos ofrece Microsoft son varias herramientas, varias herramientas que en este caso van a estar en la consola de Microsoft 365 Compliance. Y estas herramientas que van a estar en estas consolas básicamente son las siguientes. La primera tiene que ver con lo que es la sensibilidad de los datos, es decir, cómo etiquetamos o protegemos nuestros datos. Vamos a revisar este punto, y en particular lo que vamos a ver como parte de etiquetado o sensibilidad de los datos tiene que ver con lo que se conoce como Information Protection, que es ya la solución como tal. Y la solución en esta mirada que le vamos a dar, básicamente vamos a aprender a cómo crear un etiquetado y también cómo vamos a poder ejercer una publicación de ese etiquetado que vamos a hacer. Esto en un nivel muy alto, porque no es la idea de la sesión o del examen. Básicamente la idea es que ustedes conozcan dónde se crea y dónde se publica. Esto, si ustedes quieren profundizarlo, se encuentra en el curso de Security and Compliance, que no es el foco para esta sesión en particular o para este examen en particular. El segundo punto o la segunda herramienta tiene que ver con la protección de los datos, Data Protection como tal, que básicamente no es otra cosa que lo que nosotros conocemos como nuestro amigo DLP. Lo que es DLP vamos a estar también revisando acá, y lo que vamos a ver en particular van a ser las alertas, ¿no? Las alertas. Vamos solamente a ver una mirada muy alto nivel de lo que son las alertas, y finalmente lo que tiene que ver con el riesgo interno o insider risk, ¿no? Ese riesgo interno. Y lo que vamos a ver acá en esta sesión tiene que ver básicamente con cómo crear políticas, y esas políticas básicamente van a estar orientadas a lo que tiene que ver con la fuga de información o data leak o la fuga de datos como tal. Por lo tanto, este es como el esqueleto de lo que vamos a ver en esta sesión. Son esos tres puntos, esas tres soluciones que, como menciono, van a encontrarse en la consola del Microsoft 365 Compliance. Y importante, porque esas tres herramientas que ven ustedes acá nos van a permitir entender o hacer un escaneo de lo que son los datos sensibles, van a permitir poder aplicar más adelante un etiquetado, y obviamente nos va a permitir, como tercer punto, la protección de los datos. Entonces, sin más, vamos a pasar a revisar cada uno de estos puntos en lo que significa ya la consola como tal. Bien, la consola, aquí van a ver, es compliant.microsoft.com, y aquí van a poder ver estas tres herramientas que habíamos mencionado anteriormente. Acá, por ejemplo, tenemos lo que es Data Loss Prevention, que es la parte del EP que vimos. Tenemos la parte de Information Protection y la parte de Insider Risk Management, que son estas tres soluciones que vamos a tocar o que se tocan dentro de lo que es el examen.
Bien, poniéndonos en contexto de lo que habíamos visto anteriormente, vamos a revisar y ver el primer punto que tiene que ver con los sensitive labels, son los etiquetados, y vamos a ver en qué parte se encuentran. Si bien ya lo vimos, vamos a revisarlo nuevamente, y la idea aquí es que vean básicamente cómo se va dentro de Information Protection, cómo vamos a crear posteriormente una regla de etiquetado, y finalmente, una vez que se creó, cómo esa regla creada se va a publicar dentro de lo que va a ser nuestro tenant. Ese es el primer paso que vamos a revisar ahora. Bien, vamos ahora a crear una etiqueta, ¿no? Para la creación de etiqueta, bueno, vamos aquí a Labels y vamos a la opción Crear etiqueta. Bueno, esta parte es más que todo la identificación de lo que va a tener esta etiqueta como tal. Vamos a crear una etiqueta que se llame Contoso Confidencial. Para esto lo voy a pegar aquí. Voy a colocar el mismo nombre como display name. En descripción para el usuario voy a colocar esto, algo así como esto: etiqueta usada para datos confidenciales. Y en la descripción para el administrador voy a colocar quién lo creó. Y vamos a colocar acá. Listo. Después de esto vamos a ir a siguiente. Aquí tengo un nombre con la acción de duplicado. Confidencial importante. Aquí. Importante, que sea muy importante. Ya, en el alcance vamos a encontrar que tenemos tres opciones. Para este efecto vamos a usar solamente el que marca por default, que es File and Emails. Estos dos tienen que ver con grupos de Office de Microsoft 365 y de Sites, que tiene que ver con sites de SharePoint, ¿ok? Y el último punto que tiene que ver con esquematización de datos, básicamente está relacionado con Azure Purview, que tampoco es objetivo de este curso. Solamente vamos a ver lo que es Files and Emails. Bueno, en el siguiente vas a tener dos opciones, que es tanto encriptar como hacer una marca de contenido en el archivo, ¿no? La encriptación básicamente es lo que siempre hemos visto: quién va a acceder a qué archivo o correo que esté etiquetado. Y la marca de contenido tiene que ver con lo que son básicamente personalizaciones de cabeceras, de pie de página, marcas de agua, ¿no? Que van a estar tanto en los correos como en los documentos que queremos nosotros aplicar esta etiqueta. Para efectos de la práctica vamos a solamente marcar el segundo, que es marcado de contenido. Y en marca de contenido vamos a ver las opciones que tenemos. Entonces yo quiero, por ejemplo, un watermaker, y aquí voy a colocar lo que va a tener. Le voy a colocar confidencial, por ejemplo, y esto va a aparecer como un sello de agua confidencial, ¿no? En la forma, el formato, el color, cómo quiero que vaya, ¿no? Lo voy a colocar así nada más, le voy a dar guardar y le voy a dar posteriormente, solamente voy a agregar eso, el watermark, y voy a darle siguiente. Y lo que es autoetiquetado no lo voy a configurar, no lo voy a dejar habilitado porque hay que hacer un procedimiento adicional, solamente es para mostrar. En mi caso lo voy a dejar así, voy a dar siguiente. Lo que tiene que ver con protección, tanto para grupos y site, como no hemos configurado ninguno de esos, no me da esa alternativa. Tampoco me va a dar la alternativa de la parte de Azure Purview, tampoco me la deja poder seleccionar porque no la estamos configurando. Y finalmente me da una revisión para crear etiquetado. Entonces yo aquí, por ejemplo, creo la etiqueta, que básicamente es un sello de agua, ¿no? Voy a crearla. Y van a ver que en un rato más me dice que mi etiqueta ya fue creada. Y los siguientes pasos que me recomienda es la publicación, que es lo que vamos a ver en la siguiente parte.
Para eso voy a darle Done y estamos listos para revisar ahora la publicación. Bien, el segundo punto ahora, como habíamos hablado, va a ser el tema de la publicación. ¿Cómo hacemos la publicación del documento? Bueno, nos vamos aquí donde dice publicación. Como ya creamos ya la etiqueta, ahora la idea es que podamos publicarla. Aquí nos va a obviamente preguntar cuál es la etiqueta. Vamos acá nosotros a seleccionar nuestra etiqueta, la etiqueta que acabamos de crear en este momento. La seleccionamos, la agregamos y procedemos con el wizard. Si ven, el wizard es muy intuitivo de lo que viene, ¿no? Bueno, nos va a preguntar a quién se lo vamos a aplicar. Vamos a aplicar el del default a todos. Y acá viene esta parte interesante que es las políticas. Las políticas vamos a encontrar 4 opciones, ¿ok? La primera opción nos va a indicar de que en el caso que nosotros configuremos una política y la política sea confidencial y nuestro usuario quiera bajar, no subir, no, bajar esa etiqueta de repente a una severidad menor, que sea baja, diferencia confidencial, vamos a exigirle que justifique, vamos a pedirle que haga una justificación. O si bien la persona, por ejemplo, estamos trabajando con un sello de agua y quiere modificar o cambiarla, también se le va a pedir una justificación. O sea, si queremos de buena forma no ser tan estrictos en eso, seleccionamos esto para que el usuario sea capaz de poder hacer esa justificación. Si no, la sacamos. La otra opción es que sí o sí se requiera que el usuario, nuestros usuarios, apliquen etiquetas. O sea, aquí los forzamos a que antes de enviar un documento, ya sea correo o un archivo, sí o sí tiene que tener una etiqueta. La tercera opción va a estar más que todo ligada a lo que es Power BI, si es que tuvieran Power BI, en contenido de Power BI. Y la última es que nos va a permitir crear un link de ayuda para que nuestros usuarios sepan, en el caso, por ejemplo, que queramos que haga una justificación para que haga un cambio en, por ejemplo, en la configuración de Content Mark, por decir así, del sello de agua o de un pie de página, podemos acá ayudarlo con un link de nuestra página donde explique por qué es importante el contenido de trabajar con información sensible y por qué es importante el tema del etiquetado como tal. Bueno, una vez que, por ejemplo, hayamos marcado estas opciones, lo siguiente va a ser cómo vamos a aplicar, si vamos a aplicar por defecto esa etiqueta a todos los documentos. Yo voy a colocar que no, pero podría aplicársela por defecto si no hacen nada que se aplique. Al correo también, o sea, si no hago nada, la idea es que yo podría decirle que todos los correos, si no están etiquetados por default, que se aplique esta etiqueta. Igual es muy restrictiva. En este caso tampoco, por defecto, va a poder que no haga nada, pero se da esa opción. Lo mismo para el tema de Power BI. Y finalmente la opción de colocarle un nombre, ¿no? Aquí el nombre es el que cada uno desee. En mi caso voy a colocar forzar, cualquier nombre, ¿no? Por decir algo, forzar. Confidencial. Y con eso tenemos ya submitido, si le damos submitido y ya nuestro etiqueta creada y publicada. Bien, ahora pasemos al segundo punto, que va a tener que ver básicamente con lo que es DLP como tal. Bien, lo que vamos a ver ahora a continuación, según lo que hayamos visto, tiene relación con lo que es Data Protection, o que lo que nosotros conocemos usualmente con el nombre de DLP.
Y en particular lo que vamos a ver ahora básicamente es algo muy por encima de lo que son las alertas, es entender dónde se generan básicamente las alertas de DLP. Acá el objetivo del examen es que ustedes sepan dónde ubicar las alertas y cómo trabajar con estas alertas. No se va a hablar en creación de alertas DLP, solamente en visualizar las alertas para poder trabajar más adelante en la investigación. Pues bien, para encontrar la parte de las alertas DLP, bueno, uno va a Solution, recuerden, y dentro de Solution vamos a encontrar la opción de Data Loss Prevention, ¿ok? Y dentro de Data Loss Prevention va a ser donde nosotros vamos a poder visualizar lo que van a ser las alertas como tal. Importante destacar que el foco donde nos vamos a concentrar solamente para el examen es en la parte de las alertas. Y aquí en las alertas nos va, bueno, acá vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 alertas y básicamente lo que nos va a indicar es que existe una política que se ha creado en DLP que hizo match y en un documento que se llama nómina usuarios.pdf en un dispositivo. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es investigar un poco más este documento, que es parte de lo que vamos a ver ahora, y nos va a entregar más información. Nos va a entregar información sobre, bueno, el Alert ID en el caso que queramos hacer seguimiento, el estatus que está activo, la severidad que la ha catalogado como media. Hay 2 eventos relacionados con esta misma política y la política se llama root en este caso. O sea, esta política root que se definió estuvo buscando y encontró que existía en este caso alguna información que tiene este componente, ¿no? Entonces, si queremos ver más detalle, ya de alguna forma hacemos la parte de la investigación para entender mejor qué es lo que está ocurriendo. Aquí podemos ver que la cuenta, por ejemplo, Demo Security, está de alguna forma intentando copiar a un archivo, ¿no? Información sensible, que en este caso tiene que ver con el root. El root es un identificador acá en Chile como el DNI, por ejemplo, ¿no? Y que detectó que esa información estaba dentro de estos documentos y estos documentos están intentándose copiar. Por eso que me alertó, en este caso, la alerta y lo tiene de alguna forma identificado en los endpoints. Otra cosa interesante es también saber que esta misma alerta para este usuario, u otras alertas, mejor dicho, para este usuario, están de alguna forma visibilizadas también en esta parte de la configuración o de la visualización, ¿no? Aquí podemos ver todas las alertas que no van a ser más que todas las alertas que hemos visto al comienzo, ¿no? Que son las mismas alertas porque han sido originadas por el mismo, en este caso, usuario. Y nuevamente, yendo a lo que es la información de la alerta, ya como último punto tenemos toda la parte de cómo vamos a manejar o administrarla, el estatus, ¿no? Los típicos estatus de investigación, ¿no? Activo, resuelto. Vamos a poder aquí configurarlos, asignar también la asignación. Aquí la idea es que podamos tener algún grupo donde podamos ir asignando, en el caso que sea, por ejemplo, un grupo de compliance o un grupo de SOC, poder asignarlo a ese grupo, ¿no? Y finalmente acá nos va a indicar los eventos o los logs que han ocurrido con el tema de manejo de esta incidencia. En este caso, como no lo tenemos, no nos va a mostrar mucha información. Entonces, como ven, esto es básicamente lo que les interesa en el examen, que ustedes sepan, es decir, en qué parte están las alertas por el lado del DLP y cómo se visualizan, entendiendo que nosotros vamos a estar de alguna forma monitoreando estos eventos. Bien, ahora volviendo ya con nuestro último punto, que es lo que vamos a ver en esta última parte. Vamos a ver lo que son insider risk o riesgos internos, que no es básicamente aquella fuga de información que podría ocurrir por una amenaza interna, ¿no? ¿A qué nos referimos con una amenaza interna? Es cuando un usuario o un colaborador
con acceso a información sensible dentro de la empresa o la compañía por propósitos distintos, puede intentar hacer un mal uso de esa información para una ganancia personal, por llamarlo de alguna forma. Las motivaciones pueden ser varias, ¿no? Desde que puede estar descontento con la empresa o porque le están pagando por cierta información o encuentra que la puede vender a un mejor postor. Y para eso existe lo que conocemos como Insider Risk, que lo que nos va a permitir a nosotros, dentro ya de lo que es la herramienta como tal, es poder crear políticas. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver lo que son creaciones de políticas y a esas políticas poder nosotros asociar un template que se denomina en este caso Data Leak, ¿no? Ese es como el principal objetivo de la sesión que vamos a ver de Insider Risk. Bien, para crear una política dentro de Insider Risk Management, basta con que coloquemos crear política. Vamos a tratar de crear una política de exfiltración de datos, básicamente. Aquí, bueno, tenemos varios templates. Dentro de los templates, el objetivo de hoy es, como lo mencioné, es la parte de filtración o fuga de información, data leaks, que bien se puede dar en este caso en particular, como lo menciona este template. Puede ser esta política dado por un uso accidental de un colaborador compartiendo o equivocadamente con otras personas fuera de la organización, o puede ser también alguien malintencionado con una mala intención, de repente habiendo vulnerado una cuenta interna, poder estar haciendo algunas descargas o compartiendo información o subiendo información de alguna forma que pueda ser información sensible. Bueno, básicamente para eso, vamos a escoger, como dije, este template del Data Leak y vamos a proceder con la configuración de la política. Aquí le voy a colocar filtración de datos, básicamente. Le voy a dar siguiente, voy a decir que por defecto se aplique a todos. Y aquí es importante porque dice si el contenido yo quiero de alguna forma priorizar una ubicación en particular. Si yo quiero, por ejemplo, algunos sitios en SharePoint que me interesan de alguna forma que tenga una revisión especial, le daría next, ¿no? Y aquí agrego esos sitios en SharePoint. Para nuestro caso no vamos a hacerlo así, vamos a ir solamente sin ninguna priorización en la parte del contenido. Y aquí es donde vamos de alguna forma a ver en qué momento se va a gatillar este evento, ¿no? Cuando haga qué cosa. Lo que voy a hacer yo es voy a activar la filtración de la actividad. Me dice que no lo tengo activado, por lo tanto yo lo que voy a hacer es lo voy a activar. Voy a activarlo todo. Aquí van a ver que me dicen todo lo que se va a activar. Acá están todos esos indicadores que van a gatillarme en este caso una alerta, ¿no? Ven que va desde imprimir documentos hasta, por ejemplo, renombrar o leer alguna actividad sensitiva, ¿no? En mi caso, entonces, voy a activarlos todos para posteriormente después seleccionarlos. Voy a seleccionarlos todos. Y aquí van a ver algo interesante porque me van a aparecer los umbrales. Acá, Microsoft tiene ciertos umbrales definidos como buenas prácticas, pero yo puedo personalizar mis umbrales tanto para lo que va a ser contenido de SharePoint, actividades, de acuerdo a eso me va a generar la alerta, como para todo lo que he seleccionado, ¿no? Acá van a ver que cada uno de las opciones tiene ciertos umbrales que de acuerdo al comportamiento me van a ir generando alertas. Entonces aquí yo le voy a dejar el default, le voy a dar siguiente y acá me aparecen los indicadores que vimos anteriormente, ¿no? Cómo van a ser esos indicadores. Aquí están todos los indicadores que ven por cada uno de ellos. Para ejemplos prácticos voy a dejarlos todos. Okay, aquí están todos y vamos a proceder ya con
de alguna forma terminar con ellos mismos, ¿no? Estos indicadores también ven que tiene sus umbrales, ¿no? O sea, podemos ir más al detalle de cada indicador también para especificar el detalle de cada umbral. Veanlo. Entonces, para el caso nuestro vamos a dejarlo así, tal cual. Vamos a darle siguiente. Y nada, ya cuando vamos a terminar lo vamos a submitir o guardar. Una vez eso, ya tenemos ya la política creada y esto nos va a empezar a alertar, ¿no? Entonces ven que ya tenemos esa política de filtración de datos dentro de Insider Risk Management. Bien, eso ha sido todo de esta sesión. Recuerden que lo importante aquí básicamente ha sido que hayamos entendido estas 3 soluciones que van a preguntarnos en el examen, que tienen que ver con Data Loss Prevention, tienen que ver con Information Protection y con la parte de Insider Risk. Nada, dicho eso, nos vemos en la siguiente sesión, que básicamente va a tratar de cómo monitorear ya todos los componentes dentro de esta misma consola. Si te gustó el video, te pido que me ayudes y me des un like. Si necesitas que agregue algún contenido adicional, te pido por favor lo pongas en los comentarios. Y si quieres estar recibiendo todos los viernes contenido nuevo, suscríbete con la campanita.